Administrativando Abogados. En la era de la imagen es muy normal que hayan salido dispositivos que nos permitan tomarlas desde cualquier perspectiva. Bienvenidos al canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que hoy hablamos de drones y para ello contamos con David Muñoz. Hola, David. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aunque la mayoría sabe qué es un dron, porque todos lo hemos visto, te voy a preguntar a ti, que tienes esa parte técnico-jurídica y que haces una diferenciación de las definiciones que todos necesitamos. ¿Qué es un dron? Un dron, como tú bien dices, todos sabemos lo que es. Quizá a lo mejor el explicarlo sea un poco más difícil. No deja de ser una aeronave no tripulada. Es decir, algo que vuela, pero que no lleva el piloto dentro, como sería un avión, una avioneta o un helicóptero. La palabra dron viene del inglés, significa zángano. Fíjate, el sonido que hace el zángano cuando vuela al batir las alas es muy parecido al sonido que emite un dron cuando se mueven sus hélices, ¿no? El sistema que tenga para poder mantenerse en el aire, para poder despegar. De ahí viene la palabra dron. Aunque la palabra más técnica es aeronave no tripulada, viene del inglés, se suele conocer, si lo has visto en leyes o has visto en algún documento más técnico, por las siglas US, es Unmanned Aircraft System, es una denominación inglesa de aeronave no tripulada. Y si lo vemos alguna vez en algún documento más técnico que no se utiliza tanto la palabra dron, que es más de carácter publicitario, lo veremos por esas siglas, que es US. ¿Qué es exactamente una aeronave tripulada? Bueno, como te he dicho, es algo que vuela y que no tiene un piloto. Vamos a hacer, ya que estamos administrativando abogados, una definición un poquito más legal. Para ello vamos a acudir a una ley, ya es antigua, pero que es en vigor, la ley de 1960, 48.960, sobre navegación aérea. Esta ley es la que define la aeronave no tripulada. Es muy sencillo, de cualquier máquina no tripulada que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones de la misma contra la superficie de la Tierra, y opere o esté diseñada para operar de forma autónoma, para ser pilotada a distancia, sin un piloto a bordo. Vamos, lo que te he dicho antes, una aeronave no tripulada. Pero bueno, esta es la definición legal que tenemos en España. También tenemos una definición de carácter jurídico en un reglamento de la Unión Europea del año 2018. Es el reglamento 2018/1139, que regula las normas comunes en el ámbito de la aviación civil dentro de la Unión Europea. Ahí esta definición es bastante más sencilla. Lo que dice el reglamento europeo dice que un UAS, un dron, es aquella aeronave que opere o esté diseñada para operar de forma autónoma o para ser pilotada a distancia sin un piloto a bordo. Entonces, bueno, un dron no deja de ser algo que vuela y que no lleva un piloto dentro, sino que el piloto o quien lo maneja, el operador, está fuera de la aeronave. Ujú. Qué avanzados estaban en los 60, aunque imagino que no podrían ellos concebir el tamaño de los drones actuales. Y has hablado de la normativa europea. En el caso español, ¿qué normativa regula el uso de los drones? Sí, tenemos un marco normativo europeo, va más allá del que te he dicho, incluso tenemos dos reglamentos del año 2019, uno que se conoce como el reglamento delegado y otro que es el reglamento de ejecución. El reglamento delegado es de 2019/945, que regula los sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países que utilicen aeronaves no tripuladas en el suelo de la Unión Europea, en el territorio de la Unión Europea. Y luego el reglamento de ejecución, que es el 2019/947, que es el que regula las normas y los procedimientos que se deben aplicar al uso de estas aeronaves no tripuladas o estos UAS o drones. Esto es el marco normativo europeo, como sabemos, los reglamentos son de aplicación directa, de aplicación general, se aplican en todos los Estados miembros, no requieren una transposición igual que las directivas, por lo tanto, ese reglamento, estos dos reglamentos que te he mencionado, se aplican directamente en España. Pero también tenemos recientemente aprobada una norma del ámbito español, exclusivamente español, que es el Real Decreto 517/2024, aprobado el 4 de junio de 2024, que desarrolla el régimen jurídico que establecen estos reglamentos para la utilización civil de los sistemas de aeronaves no tripulados, es decir, de los UAS. Este Real Decreto no verás la palabra dron tanto en su regulación, sino que se refiere a los UAS, son las siglas en inglés y, por de alguna manera, el nombre más técnico, más oficial de los drones. Ese es el marco jurídico que podemos establecer para el uso de los drones. ¿Hay algún tipo de categoría para...? Porque sí que sabemos la mayoría que hay drones de poco tamaño, de mayor tamaño. ¿Esto también tiene que ver en el uso de los UAS? Claro, si recuerdas cuando sacaste el carnet de conducir, bueno, pues teníamos distintas categorías de carnet de conducir. Si conducimos un ciclomotor, si conducimos un turismo, si conducimos o no podemos enganchar
un remolque, si conducimos un vehículo de más de X kilos de peso máximo admitido. Bueno, pues eso es lo mismo que ocurre con los drones. Tenemos tres categorías. Una, la certificación abierta. La certificación abierta tiene unas tres subcategorías, A1, A2 y A3. Eh, no quiere decir que esté totalmente exenta de requisitos, lo que sí que esa certificado o esa categoría abierta no te exige una declaración previa para hacer volar el dron, no te exige una licencia especial de piloto o de operador, pero bueno, sí que tiene distintas subcategorías en función de la formación que se exige, distintos cursos que dan entidades autorizadas para la operación de drones. Esta certificación abierta tiene unas limitaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que el operador no puede perder de vista el dron, es decir, la operación visual, siempre tienes que estar viendo el dron donde está, aunque esté lejos, pero siempre tienes que estar viéndolo. No puede superar los 120 metros de altura. Esta elección de esta cifra sobre el terreno, sobre la superficie, no puede superar los 120 metros porque las aeronaves sí tripuladas tienen una distancia mínima sobre el terreno de 150 metros cuadrados, menos cuando aterrizan, obviamente, que necesitan autorización. Pero mientras están en vuelo, su distancia mínima son 150 metros cuadrados. Entonces, para dejar un margen de 30 metros cuadrados entre los drones y las aeronaves sí tripuladas. Y luego, por ejemplo, no pueden tampoco sobrevolar concentraciones de personas, no pueden transportar mercancías peligrosas. Entonces ahí estaríamos hablando de esa certificación abierta. Luego tenemos una certificación, o perdón, una categoría abierta. Luego tenemos una categoría certificada. En esa categoría certificada ya sí que se permite volar sobre concentraciones de personas, se permiten drones de hasta 3 metros de envergadura, ya puedes transportar tanto personas como materiales peligrosos. Entonces, ahí ya tenemos una categoría certificada. Pero ya aquí sí que se requiere una licencia de piloto, de operador de dron, una licencia pública, un permiso especial, como es el carnet de conducir o como es el carnet de camión o de tráiler, para poder volar con esa categoría certificada. Y luego tenemos una categoría intermedia, que es la categoría que se denomina por la ley categoría específica. Esa categoría específica realmente es todo aquello o toda aquella operación de un dron, de un UAS, que supere los límites mínimos o máximos, perdón, de la categoría abierta, pero que no llegue a la categoría certificada. Entonces, digamos que no vamos a hacer un cajón desastre, pero es lo que se queda entre medias de lo mínimo y lo máximo. Ujú. Antes lo comparabas con el carnet de conducir, así que mi siguiente pregunta es, ¿quién puede ser piloto de estas aeronaves no tripuladas? Y aquí también tenemos una edad mínima, pero bueno, es un poco más laxa que, por ejemplo, el carnet de conducir. Aquí lo que establece la regulación española es que se permite eh, o ser operador de dron con un mínimo de 16 años. Con un mínimo de 16 años ya podríamos en esa categoría certificada, que era la mayor, y tener una licencia de piloto de dron a partir de los 16 años. No obstante, recordemos que tenemos la categoría abierta, que era la más baja, se puede permitir que personas de 12 y de 14 años, en función de las características del dron y del uso que se le vaya a dar, pueda también hacer volar un dron. Ahora bien, no hay límite de edad cuando estemos hablando de juguetes, porque claro, todo vemos en tiendas especializadas de juguetes que se venden drones, pero esos drones no pueden superar los 250 gramos, un cuarto de kilo. Si supera un cuarto de kilo el dron, entonces ya no puede, ya estamos estableciendo esos límites de edad de 12, 14 o 16 años. Pero si es un juguete no hay límite de edad. Si pasamos, evidentemente esos juguetes pues no pueden volar muy alto, no tienen los riesgos que pueden tener los demás y las capacidades que tienen los demás, entonces ahí no se establece límite de edad. Pero el marco jurídico que establece es este, 16 años para la categoría certificada y en la categoría abierta 12 y 14 en función de las funcionalidades del dron y del uso que se le vaya a dar. Ujú. Y siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿es la DGT la que se encarga de velar por el cumplimiento de todas estas normas? No es la DGT, pero tenemos una DGT de drones, no solo para los UAS, sino para las aeronaves no tripuladas. Es la misma entidad pública que se dedica a regular pues, toda la aviación civil. Es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la AESA, es una agencia de ámbito estatal y que vigila, bueno, y establece la normativa y vigila el cumplimiento de la normativa relativa a la aviación civil, donde entran dentro los UAS. Como vigila, además también tiene potestad sancionadora, ojo, o sea que por lo tanto, si nos ven en algún momento con algún dron de la categoría abierta volando por encima de 120 metros sobre el terreno, entonces podemos recibir una sanción que nos le impondría esta Agencia Estatal de la Seguridad Aérea. Ujú. Y mi última pregunta, ¿qué requisitos se pueden exigir, requisitos administrativos, a un piloto de drones?
Pues como ya hemos visto, además de la limitación de edad, que hemos establecido en 16, 12, 14 años, o que incluso que no haya limitación de edad, dependiendo de la categoría del uso que vamos a dar, se podrá pedir una declaración previa del dron, es decir, tendremos que comunicar que en tal sitio, a tal hora, vamos a hacer volar un dron, o bien se va a requerir la licencia de piloto, es decir, por decirlo de alguna manera, el carnet de conducir de piloto de dron. Entonces, dependiendo de esas categorías, hay unos requisitos mayores o menores que certificará la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y que tenemos que cumplir para poder, bueno, pues el que quiera jugar con su dron, jugar con su dron, el que quiera utilizarlo pues para grabar vídeos para una agencia de publicidad o bien para labores de vigilancia incluso, o por ejemplo muy utilizado en el sector primario para no tener que desplazarte a ver cómo está el campo a 3 hectáreas de donde estás, sino llevar un dron que pueda vigilar, bueno, pues cómo está el cultivo, si tiene bicho, no tiene bicho, si le ha afectado una tormenta, pues todo eso se tiene que pedir autorización, pero siempre y cuando, dependiendo de ese uso que vayamos a darle, tendremos más o menos requisitos administrativos. Pues con todo lo que nos has explicado, miraremos de otra manera al cielo. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Blanca.